Los juegos de Pikmin pueden llegar a ser tranquilos y relajantes, así como también estresantes y desafiantes. Si bien cada jugador experimenta los juegos de una manera única, es cierto que si no se toman ciertas medidas, esta experiencia puede llegar a ser mala. En este video te diré 10 errores que un jugador nuevo de Pikmin llega a cometer. No leer lo que te dicen en el tutorial. Depende del título, hay tutoriales los cuales son más entretenidos, así como también los hay más lentos. Pero si no leemos todo lo que nos dicen y solo nos lo saltamos, nos perderemos de cosas importantes como lo son la historia o los controles del juego, dificultándonos así el avance de este mismo. No notar las interacciones de los Pikmin. En los juegos más actuales esto es poco probable que suceda, ya que los desarrolladores han aprendido a enseñarle al jugador cada cosa que sucede. Pero en el caso de Pikmin 1 he visto cómo muchos jugadores primerizos ignoran las interacciones de los Pikmin, sobre todo al llegar al bosque de la esperanza y no saber qué es lo que tienen que hacer con los dos muros que se encuentran al inicio. Para evitar esto hay que estar viendo y escuchando constantemente a nuestros Pikmin. Fallar la puntería. Al igual que en el punto anterior, esto es más común que suceda en los juegos más antiguos como lo son Pikmin 1 y Pikmin 2. Al tener que apuntar uno mismo sin la ayuda del autoapuntado, puede llegar a ser difícil, sobre todo con la profundidad, aunque con un poco de práctica esto puede llegar a ser más fácil. Enfrentarse a enemigos innecesarios. Está claro que si ves un enemigo lo primero que quieras es ir a derrotarlo, ya sea por la recompensa que este puede llegar a darte o simplemente para eliminarlo. Pero muchas veces no es necesario pelear con ciertos enemigos, y menos si no se tiene mucha habilidad, llegando a ser contraproducente la mayoría de las veces. Entrar en pánico. Cuando una persona que no ha jugado ningún Pikmin lo juega por primera vez, se encuentra con un enemigo, el cual empieza a devorar a sus Pikmin, lo que hace que entre en pánico. Esto provoca que pierda más Pikmin de los que debería, lo que es totalmente normal, pero en lugar de perder la calma, lo que debemos de hacer es tratar de salvar a nuestros Pikmin, o en el caso de que no tenga salvación, aprovechar su sacrificio. No aprovechar las debilidades del enemigo. Al no conocer a los enemigos del juego, es normal atacarlos de maneras en las que pueden llegar a no ser tan óptimas, pero muchas veces simplemente con ver ciertos patrones de ataque, podemos llegar a predecir el cómo estos nos atacarán, o ver desde qué punto es mejor atacarlos. Además, en algunos juegos nos explican cuáles son los puntos débiles de estos. No explorar la zona. Si bien cada quien puede y debe jugar como quiera, es cierto que si exploramos antes la zona nos podemos evitar alguna que otra sorpresa, sobre todo en este tipo de juegos de estrategia. Una vez exploremos la zona, podemos crear una ruta o plan para así saber a dónde tenemos que ir y qué tenemos que hacer. No utilizar los objetos o spray. Desde Pikmin 1 con las rocas bomba hasta Pikmin 4 con objetos y sprays, ya sea por ser nuevo y no conocer estas ayudas o por el simple hecho de no querer utilizarlas, estaremos ralentizando o evitando varias cosas como mejorar a nuestros Pikmin, eliminar enemigos y abrir caminos, lo que nos facilitará la recolección y exploración. Si se te dificulta alguna zona o enemigo, no olvides que puedes usar estas ayudas para facilitar tu juego. No leer los consejos que te da el juego. Parecido a lo del tutorial, mientras avanzamos en el juego, este nos va dando consejos. Si no leemos esto, simplemente nos haremos más difícil la experiencia e iremos lento. Perder el tiempo recolectando todo. Este punto sirve más para juegos como Pikmin 1 y 3, en los que tenemos tiempo limitado. Muchos jugadores optan por recolectar todo lo que se encuentran en el camino, enemigos, píldoras, lo cual no está mal como tal, pero si lo que queremos es velocidad y optimizar lo mejor que podamos, lo mejor será dejar lo innecesario de lado y centrarnos en lo que realmente importa, ya sean piezas, frutas o tesoros. Estos son algunos de los errores que más he visto que cometen algunos jugadores primerizos en Pikmin. Si conoces algún otro, coméntalo.